Muy buenas tardes. Eh, los saludo en una nueva sesión de este módulo número 4 del Diplomado de Entrenamiento Deportivo, donde estaremos desarrollando una sesión y estaremos abordando los modelos contemporáneos de la planificación del entrenamiento deportivo. Vamos a estar hablando en un orden lógico, una evolución lógica que han tenido estos planteamientos de estos modelos. Vamos a ver quiénes son sus autores, el nombre de estos modelos, algunas características de estos modelos y vamos a ver algunos ejemplos de gráficos de cómo se planifican estos modelos. Para, para iniciar con esta sesión, entonces les voy a compartir pantalla y les estaré compartiendo un material que he preparado para que ustedes puedan entender y asimilar de una mejor manera esta temática. Aquí vemos que ya está cargando la pantalla y vamos a dar inicio entonces a nuestra temática. Como les comentaba, entonces los modelos contemporáneos de la planificación deportiva. Como introducción entonces vamos a contextualizar un poco eh, todos los avances que se aportan desde la fase que denominamos o que vimos anteriormente como la fase tradicional o esos modelos tradicionales contribuyen de forma cualitativa en la aparición de nuevas propuestas específicas para cada modalidad deportiva. ¿Qué quiere decir? Que todos estos modelos contemporáneos son una ramificación, una modificación que han sufrido estos modelos tradicionales, sobre todo por las exigencias del deporte, el tema de las competencias, porque ahora se compite mucho más seguido, entonces eso ha generado esas modificaciones y algunos aspectos diferenciadores los podemos resumir en de estas dos maneras. La duración de cada una de las etapas en la que organizamos una temporada es hoy en día uno de los aspectos más debatidos dentro de la teoría del entrenamiento deportivo. Otro aspecto es que cada vez con más frecuencia las estructuras rígidas y no individualizadas de la planificación del entrenamiento van dejando paso a la utilización de la teoría de los sistemas y de las leyes biológicas de adaptación. Tiene que ver mucho entonces cómo ese organismo del deportista se va adaptando a esas cargas de entrenamiento y por consiguiente buscando unos resultados y unos objetivos. Aquí tenemos una gráfica o un esquema de una teoría de entrenamiento de carácter cualitativo, modificada por este autor, y donde observamos tres pilares de la teoría: la adaptación funcional, el carácter de las competencias y los aspectos metodológicos de aplicación. Voy a dejar unos segundos esta diapositiva para que ustedes la puedan ver detenidamente, puedan ver la parte de leyes de adaptación funcional, puedan ver los problemas de transferencia del ejercicio de la competición, para que puedan ver esa estructura y puedan llegar a sacar sus propias conclusiones. Bien, entonces tenemos unos rasgos caracterizadores de la planificación contemporánea. La podemos dividir en 4 puntos. Como primer punto tenemos la individualización de las cargas de entrenamiento. Se mantienen cargas de trabajo en base a los principios individuales de adaptación de las mismas. Como segundo punto tenemos la concentración de las cargas de trabajo de una misma orientación en periodos cortos de tiempo. Esto nos lleva a una reducción de las capacidades y objetivos que se deben entrenar dentro de una unidad de media de entrenamiento, que en este caso sería como el mesociclo. Como tercer punto tenemos la tendencia a un desarrollo consecutivo de capacidades objetivos, aprovechando el efecto residual de determinadas cargas de trabajo. Y como cuarto rasgo, tenemos el incremento del trabajo específico
en el contenido del entrenamiento. Solo con cargas especiales se puede conseguir las adaptaciones necesarias en el deporte moderno. Aquí encontramos una nueva gráfica de los modelos contemporáneos de planificación del entrenamiento deportivo. Partiendo desde el modelo tradicional de Matveev, tenemos ya aquí un modelo de trabajo concentrado. Tenemos a Yuri Verkhoshansky con su modelo de bloques. Está también el modelo de ATR, ya vamos a ver sus autores, quienes lo plantean. Y tenemos también una visión del deporte a través de las características de cada deportista, sobre todo para los deportes colectivos. Individuales también tenemos el modelo integrador de Bondarchuk, y los colectivos tenemos ya, por ejemplo, a Seriul. Tenemos el modelo de organigramas lógicos de Grosser, y tenemos el de largo estado de forma de rendimiento de Bompa. Entonces ahí es como un resumen, un pequeño mapa donde encontramos el resumen de esos modelos que vamos a abordar el día de hoy. Aquí en esta podemos ver la diferencia entre en la planificación clásica, donde solo había un momento en esa forma deportiva, y ya en la planificación contemporánea, esos varios momentos en los cuales el deportista debe estar en su mejor forma para esas competencias. Entonces, para entrar con los autores, empezamos con Yuri Verkhoshansky, quien es científico ruso, entrenador del equipo olímpico de atletismo. De Yuri Verkhoshansky hay que rescatar también o resaltar que es denominado también o considerado por muchos autores como el padre del método pliométrico. Entonces aquí encontramos algunos de sus libros. Es un profesor, un doctor que ha aportado mucho al desarrollo del entrenamiento y la planificación deportiva. El modelo que propone Yuri Verkhoshansky se llama el modelo por bloques. Las características de este modelo, Verkhoshansky no utiliza el término de planificación del entrenamiento, sino que parte de una concepción del entrenamiento basada en un sistema estructurado en 3 fases. La fase de programación, que es entendida como una primera determinación de la estrategia, del contenido y de la forma de la construcción del proceso de entrenamiento. Una segunda fase, que es la organización, realización práctica del programa partiendo de las condiciones concretas y las posibilidades reales del deportista. Y una tercera fase, que es el control, que es el seguimiento del proceso de entrenamiento basado en criterios establecidos previamente. Aquí podemos encontrar entonces unas características de ese modelo por bloques. Tenemos, para explotar las reservas de adaptación del deportista, se hace necesaria la implementación de cargas concentradas durante el tiempo suficiente largo, hasta 20 semanas, 4.5 meses, tiempo durante el cual se ponen de manifiesto los siguientes principios. Entonces tenemos unos principios. Cada etapa recibe el nombre de bloque en vez de periodo. Bueno, eso es algo que lo diferencia de la planificación tradicional. El bloque se divide en 2 fases diferentes. La primera fase concentra un gran volumen de preparación específica, y la segunda fase es de bajo volumen, pero con cargas específicas más intensas. Otro principio, ambas fases se caracterizan por un volumen de cargas concentradas de entrenamiento. Ahorita en la gráfica vamos a poder ver un poco mejor estos principios. Como siguiente principio tenemos la propuesta tradicional de la dinámica del volumen y la intensidad varía durante este bloque concentrado. El volumen, a diferencia del método tradicional, crece y decrece más rápidamente, tiene un carácter ondulatorio, generando un incremento intensivo de la carga de entrenamiento. Otro principio, no se presentan cambios conflictivos entre las cargas de entrenamiento y las de competencia, combinándose de una forma con la que se busca primero una adaptación funcional y posteriormente intensificar los procesos fisiológicos mediante cargas no muy intensas. Como les decía antes, aquí tenemos una gráfica de ejemplo de esos bloques. Por ejemplo, tenemos aquí el bloque A, bloque B y bloque C. Entonces, en el bloque A,
concentración de ejercicios especializados de fuerza. En el bloque B, utilización de métodos que modelan el régimen específico de trabajo del organismo en las condiciones de competencia, lo más similar a la competencia. Y en el bloque C, tendríamos la carga de competición con un posterior aumento de la velocidad sobre la distancia hasta la velocidad récord. Aquí encontramos entonces los tres bloques, bloque B, bloque C, y esta sería la gráfica de lo que plasma aquí sería la velocidad récord. Muy bien. Continuando con nuestros modelos, o este análisis de los modelos contemporáneos, llegamos al modelo del ATR. El modelo del ATR es planteado por los autores de Isurin y Kaverin en el 86 y modificado por Navarro en 1994. Isurin da una idea general de esta modalidad, o sea, de este modelo, es la concentración de las cargas de entrenamiento, desarrollando las capacidades consecutivamente del individuo, dejándolo apto para las competencias. Y Kaverin, el desarrollo consecutivo de ciertas capacidades o objetivos en bloques de entrenamiento especializados o mesociclos. Vamos a ver ahorita la denominación de esos mesociclos, que es lo que le da el nombre a este modelo. Tenemos los mesociclos de acumulación, transformación y realización, de ahí el nombre de ATR. En el mesociclo de acumulación, en este mesociclo, se concentra la carga de entrenamiento aplicando cargas con volúmenes altos e intensidades moderadas. En el mesociclo de transformación, se aumenta la intensidad de entrenamiento y se reduce el volumen, intentando transformar la mejora funcional conseguida en el mesociclo anterior. En este mesociclo también cabe aclarar que son más específicas las capacidades y además tiene un efecto residual menor de entreno, más o menos entre los 15 y 20 días. Y en el mesociclo de realización, este mesociclo va encaminado a conseguir expresar el máximo potencial de competición, es lo más similar a la competencia. Para ello se trabajan durante este mesociclo aspectos con un efecto residual menor, como la resistencia anaeróbica, aláctica, la potencia y la velocidad de reacción. Aquí tenemos entonces un ejemplo de esta planificación de ATR, donde encontramos la fuerza máxima en la etapa de acumulación, capacidades condicionales, en la etapa o en el mesociclo de transformación las capacidades determinantes, y en el mesociclo de realización todo el tema competitivo, fuerza competitiva, resistencia competitiva, velocidad competitiva, etc. Entramos entonces en el modelo integrador de Bondarchuk. Ucraniano, Bondarchuk fue campeón olímpico de lanzamiento de martillo y después, esto fue como atleta, y después se convirtió en entrenador de lanzamiento de martillo. Y allí fue donde realizó este modelo. Se denomina periodización individualizada porque toda la estructura del entrenamiento está de acuerdo con las adaptaciones a cada deportista. Características de este modelo de Bondarchuk. Este modelo resalta por la manera en que se intercalan los periodos de desarrollo y mantenimiento con el reposo. Otra característica, la intensidad es alta, entre un 80, un 85 a un 90%, y el volumen tiene pocos cambios durante el año. Bondarchuk informó que el pico de su periodización es de 2 a 8 meses. El pico del deportista depende de cómo se elabora el macrociclo del nivel competitivo de los deportistas. Otra característica es que esta periodización también se denomina como modelo integrador, porque el entrenamiento físico, el entrenamiento técnico, el táctico, se elaboran durante una misma sesión o durante un mismo ejercicio. Aquí tenemos una gráfica de ejemplo con los periodos por meses, mantenimiento un mes y recuperación un mes más. Entramos entonces en el modelo cibernético de Manfred Grosser, en el 92, y algunas características de este modelo, ¿cuáles son? Entonces, conocimiento de los presupuestos básicos de la modalidad deportiva a entrenar,
demandas o exigencias de la actividad deportiva. Otra característica sería la determinación de parámetros de evaluación de los presupuestos básicos. Otra estaría el conocimiento y la importancia o predominancia de esos presupuestos básicos, cuáles son condicionantes y cuáles son determinantes. Determinación de los medios o ejercicios de desarrollo de los presupuestos básicos. Y una última sería la organización de las cargas en función del efecto residual. Punto destacado previamente por Berkonshansky, que también ya empezó a hablar del efecto residual de las cargas. Esta es una representación gráfica de esos organigramas lógicos que tienen su forma muy particular. Se utilizan símbolos y técnicas que se aplican en procedimientos propios de la informática. Este sería el ejemplo de esos organigramas lógicos. Entramos entonces así un poco a estos modelos que han sido propuestos para las disciplinas colectivas, porque los que hemos visto anteriormente, la mayoría son para los deportes individuales. Entonces tenemos el modelo cognitivista de Paco Seriul y el modelo cognitivista expresado por lo que conocemos como microciclo estructurado. Esa sería como la estructura más conocida de este modelo. Es una propuesta teórica que toma como punto de partida la complejidad del fenómeno del fútbol, su entrenamiento y su planificación de este, y cuya principal característica, y que lo diferencia de los modelos tradicionales, es que lejos de separar las partes abordadas de manera independiente, consideran de primera importancia los nexos, las relaciones e interacciones entre los elementos que lo integran, teniendo en cuenta además el contexto que lo rodea. El cognitivismo y entrenamiento estructurado, que es una teoría del conocimiento orientada a la comprensión de las cosas basándose en la percepción de los objetivos y de las relaciones e interacciones entre ellos. Es representado por diversos autores como Piaget, como Vygotsky, entre otros. Este modelo establece que el aprendizaje construye sus conocimientos en etapas de asimilación, de adaptación y de acomodación, mediante una reestructuración de los esquemas mentales. Ahorita en la gráfica hay un mapa que nos va a ejemplificar mejor estas ideas. Aquí encontramos entonces las capacidades que configuran el talento del jugador. Tenemos las condicionales que tienen que ver con la preparación física, volumen e intensidad, que tienen que ver con esa condición física del deportista. Y las coordinativas para la ejecución del movimiento deseado, sobre todo con la técnica. Se enfoca mucho entonces en las cognitivas, que son para el tratamiento de la información, en este caso la táctica deportiva. Otros aspectos serían las socioafectivas, de las relaciones interpersonales o grupales. Como segunda tenemos el emotivo-volitivas para la identificación con el yo personal y las creativo-expresivas para la proyección del yo personal en el terreno de juego. Aquí encontramos entonces una gráfica donde hay información externa e interna. Estas capacidades que hablábamos, cognitivas, con un objetivo e intención, las condicionales que estaría con la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, serían facilitadoras, y las coordinativas, control del movimiento, control de la ubicación temporoespacial, tareas de trabajo, el gesto del movimiento y modificaciones del entorno. Este sería entonces unas características del modelo de Paco Seriul. Llegaríamos entonces así al modelo de largo estado de forma de Tudor Bompa. Tudor Bompa, en 1984, uno de los países de la antigua escuela socialista de formación deportiva que desarrolló el modelo de periodización para campeonatos de larga duración, principalmente para juegos deportivos colectivos, fue Rumanía, a través del profesor o doctor Tudor Bompa. La periodización de forma larga del rumano Bompa se creó con adaptaciones de la periodización tradicional de Mapiev. Prescribir la periodización para competidores de alto rendimiento culminó en 1984.
Bien, aquí entonces tenemos unas características de este modelo. Tenemos tres características principales o tres niveles principales, que sería el nivel de forma deportiva general, el nivel de alta forma deportiva y un tercer nivel de máxima forma. En el primer nivel, Bompa plantea que corresponde a un estado muy elevado de factores condicionales y de alto perfeccionamiento de todas las aptitudes requeridas para la práctica de una modalidad deportiva. Es por lo tanto un alto nivel de rendimiento sobre el que se han sustentado las otras etapas. Cuando el nivel es bajo, los otros estados o niveles se ven adversamente afectados, disminuyendo la magnitud que estos podrían alcanzar. En el segundo nivel se caracteriza por un estado de rendimiento del deportista próximo al máximo, o sea, lo más parecido al competitivo. Y el tercer nivel corresponde a los niveles de máximo rendimiento deportivo, los cuales no pueden prolongarse demasiado, haciéndose necesario regresar rápidamente al estado anterior. Aquí encontramos una representación gráfica de los tres niveles, el estado de forma general, el estado de forma alta y el estado de forma óptima, dentro de los periodos preparatorio, competitivo y de transición. Esto es más o menos un ejemplo de este modelo de Tudor Bompa. Bien, aquí encontramos entonces algunas referencias bibliográficas, sobre todo la más importante es la que hace García Manso en su libro de planificación del entrenamiento deportivo y enfocándonos en otras para complementar la información. Bien, muchas gracias. Entonces, de esta manera damos por finalizada esta sesión. Hicimos un recuento de esos modelos contemporáneos que tal vez se nos quedan algunos por fuera. Por ejemplo, el del doctor Armando Forteza de la Rosa, campanas estructurales de Forteza, la periodización táctica aplicadas al fútbol, pero las estaremos abordando en una siguiente sesión donde vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de estos modelos. Entonces, les deseo un feliz día y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.